Andrea Pirlo nació un 19 de mayo de 1979 en la ciudad italiana de Brescia. A diferencia de muchos jugadores, los padres de Pirlo eran millonarios y eso le permitió ir a un colegio de pago y jugar a fútbol desde bien pequeño. El pequeño Andrea tenía tanta clase que sus compañeros le pedían pases en cada partido y Pirlo decidía quién marcaba. Al ser un jugador tan diferente en Italia, el Brescia, equipo referencia de la ciudad, decidió ficharle. Y tan solo un año después, en verano del 95, y con tan solo 16 años, Luchescu lo hacía debutar en la Serie A y se convertía en el jugador más joven en la historia en debutar en esta liga. Tras ese partido, regresaría una temporada más con el juvenil, pero el descenso del Brescia hizo que el club le diera una oportunidad, donde firmó su primer contrato profesional. En la Serie B, Pirlo tuvo mucho protagonismo. Jugó de media punta, participó en 17 partidos y anotó 2 goles. Tantos importantes para conseguir el ascenso a la máxima categoría italiana. Tras ese ascenso, Andrea juega una temporada más con el Brescia y allí se hace titular indiscutible. Lo juega prácticamente todo y anota 5 goles. De esta forma, y con tan solo 18 años, se consolida como una promesa del fútbol italiano. Tanto es así que en verano del 98, el Inter decide ficharle, pagando algo más de 2 millones de euros. Allí coincide con estrellas mundiales como Ronaldo, Recoba o su ídolo de la infancia, Roberto Baggio. Pero la temporada es muy mala. Al principio fue titular, pero el mal rendimiento del club y la llegada de Roy Hodgson al banquillo, que prefería a Baggio antes que el joven Pirlo, hizo que tuviera que salir cedido al finalizar la temporada. De esta forma, y en verano del 99, Pirlo se marchaba al Reggina. Andrea estaba decepcionado, pero allí haría un gran año. Titular indiscutible, anotó 7 goles y clasificó en la 12ª plaza al equipo. Pero lo mejor estaba por llegar, ya que ese verano fue el capitán de la selección italiana sub-21, donde conquistarían el europeo, derrotando a República Checa en la final con un doblete suyo. Tras ese temporadón, el Inter decidió recuperarlo de nuevo, pero Marco Tardelli tampoco confiaría en él. Decía que era muy lento, y tras jugar tan solo 4 partidos, en enero de 2001, los nerazzurri volverían a hacerlo, esta vez al Brescia. Allí sí que supieron valorar a la perla italiana, ya que Carlo Mazzone, para darle minutos, decidió ubicarlo de mediocentro defensivo, y este le dio la libertad de comenzar la jugada. Allí volvió a coincidir con Roberto Baggio, y desplegaron un juego increíble. Tras esa buena temporada, Carlo Ancelotti, entrenador del Milan por aquel entonces, llevaba siguiéndole muchos años y decidió apostar por él, ofreciendo 18 millones de euros, y el Inter, lejos de querer recuperarlo, aceptó la oferta de su eterno rival. En su primera temporada como rossoneri no jugó mucho, Rui Costa era el titular y el maestro tuvo el rol de sustituirlo, pero en la 2002-2003 todo cambió. La marcha de Albertini y las lesiones de Fernando Redondo hicieron que el juego del Milan no fuese el mejor. Pirlo era muy inteligente, así que le dijo a Ancelotti de jugar de 5, como ya hizo en su última temporada con el Brescia. De esta forma, y como mediocentro defensivo, Andrea comenzó a dirigir todo el juego. Escoltado por Gattuso y Seedorf en los volantes, Pirlo se olvidaba de defender y se dedicaba totalmente a la creación del juego. En esa posición se consolidó como el metrónomo. Sus pases filtrados, regates y golpeos de falta adquieren otro nivel, y gracias a eso, hicieron una temporada increíble, donde ganaron la Copa de Italia y el título más preciado, la Liga de Campeones. Trofeo que precisamente ganarían al equipo que esa temporada les había arrebatado el título de Liga, la Juventus. Allí empataron a 0, pero en penaltis y tras el gol de Shevchenko, los rossoneris hacían con la orejona, cerrando así una temporada increíble para Pirlo. Ya en la 2003-2004, el Milan conquistó el título que le faltaba, la Serie A. Además de eso, Pirlo anotó 6 goles, y de acuerdo con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, fue el mejor jugador de la temporada. Los rossoneri lo adoraban, y es que con el balón en los pies, hacía cosas increíbles. Él marcaba el tempo del partido, y hacía jugar a los otros 21 jugadores a lo que él quería. Tras esa gran temporada, el metrónomo iniciaba su cuarta campaña en San Siro, pero esta ya no sería tan buena. Su rendimiento sí que lo fue, pero el equipo no logró conquistar ningún trofeo. Cayeron eliminados en Copa frente al Udinese y en Liga quedaron segundos por detrás de la Juve, pero la mayor decepción llegaría a nivel europeo. Tras otra gran temporada en Champions, los rossoneris se plantaban en la final de Estambul ante el Liverpool, pero allí
todo saldría mal. Los Reds remontaron un 3-0 en contra para llevar el partido a los penaltis, donde esta vez, y a diferencia de 2003, Shevchenko fallaría el suyo. Tiempo después, Andrea reconoció que tras esa final perdida, pensó en dejar el fútbol, pero gracias a Dios, y como todos sabemos, no lo hizo. Tras esa dura decepción, y ya en la 2005-2006, volvieron a quedar segundos por detrás de la Juve, y fueron eliminados en Copa y Champions, siendo esta su segunda temporada en blanco como Rossoneri. Pero las alegrías esta vez le llegarían con la selección italiana. Tras fracasar en la Euro de Portugal, donde no pasaron de grupos, Marcelo Lippi convocaba al metrónomo para disputar su primer mundial, el de Alemania, y como no podía ser de otra forma, el maestro se salió. Jugó todos los partidos, anotó un golazo ante Ghana y dio 4 asistencias. Tras derrotar a México en octavos, golear a Ucrania y derrotar 2-0 a los anfitriones en semifinales, se plantaban en la final ante la Francia de Zinedine Zidane. Allí empatarían a 1, y tras una tanda de penaltis muy emocionante, donde Andrea anotó el suyo, la Azzurra se hacía con su 4ª Copa del Mundo. La alegría fue máxima, y más, cuando Pirlo fue designado como el mejor jugador de la final. Ya de vuelta a San Siro como campeón del mundo, el club comenzó a ser investigado por el amaño de partidos y el Real Madrid estuvo a punto de echarle el lazo. Pero Galliani le ofreció un cheque en blanco para que se quedara en el club. Pirlo aceptó la oferta y rápidamente devolvería la confianza en forma de título. A nivel nacional, terminaron en la 4ª plaza en Liga, pero en Champions harían otro temporadón. Tras eliminar a Bayern y Manchester, se volvieron a plantar en la final de la Champions, y otra vez frente al Liverpool, aunque esta vez sí que lograrían conquistar el título, derrotando a los Reds por 2-1. Tras esa venganza y conquistar su segunda Liga de Campeones, la 2007-2008 supuso un fin de ciclo para algunos jugadores. Terminaron quintos en Liga, a lo cual se les sumó que fueron eliminados de la Liga de Campeones y la Copa de Italia en octavos de final. Pero eso no fue lo peor, ya que la temporada siguiente tampoco ganaron nada. Ya en la 2009-2010, Ancelotti y Kaká dejaron el club, y Pirlo se quedó como máximo referente rossoneri. Pero ese año también fue malo, volvieron a quedarse en blanco, y este ya era el 3er año consecutivo. Tras esa mala temporada, Pirlo comenzaba su 10ª campaña como rossoneri. Con la llegada de Allegri al banquillo, perdió mucho protagonismo. Ya tenía 31 años, y el italiano confiaba en jugadores más jóvenes como Flamini. Pese a eso, Pirlo fue clave para conquistar de nuevo la Serie A, tras 5 años de sequía. Ya en mayo del 2011, y tras 10 temporadas en Milán, Andrea anunció que dejaría el club. Ya tenía 32 años, y Allegri no le aseguraba la titularidad, así que el club le dio la carta de libertad. Pero cuando todos pensaban que la carrera del maestro estaba en las últimas, decidió fichar por la Juventus de Turín. Allí tenía grandes amigos como Buffon, y decidió probar suerte. Su fichaje no creó mucho revuelo en Milán, todos pensaban que iba allí a retirarse, pero lejos de eso, el maestro, como si de un buen vino se tratase, desplegó un juego angelical. Antonio Conte confió en él, lo situó junto a Marchisio y Arturo Vidal, y allí se saldría. Finalizó la primera temporada ganando la Serie A, título que la Juventus no conseguía desde hacía 9 años, y con sus 13 asistencias, acabó siendo incluido en el equipo ideal de la temporada. Ya en su segunda temporada, sus registros no hicieron más que aumentar. Volvió a conquistar la Serie A, y pese a sufrir una lesión que lo mantuvo fuera durante un mes, batió el récord en la historia de buenos pases en una temporada, 2.700, dato que le llevó a ser nombrado como el mejor jugador de la liga. Ya en su tercera temporada como bianconeri, vuelve a ganar la Serie A, pero lo mejor llegaría en la del 2014. Allí volvería a reencontrarse con Allegri, pero esta vez el italiano sí que le daría el control total de la sala de máquinas. Allí logran conquistar su 4ª Serie A de forma consecutiva y la Copa de Italia, pero el milagro casi ocurre en Liga de Campeones. Nadie creía que la Juve pudiera hacerse con el título, pero tras eliminar al Real Madrid en semifinales, se plantaban en la final ante el Barça de Luis Enrique. Pirlo hizo un gran partido, pero aquel Barça era imparable. El tridente azulgrana castigó a la Vecchia Signora, endosándole un 3-1. Tras esa derrota y la eliminación de Italia de nuevo en fase de grupos en el Mundial de Brasil, Pirlo decidió poner punto final a su carrera en la élite del fútbol. Después de más de 20 años jugando en la Calcio
y con 35 años, Pirlo decide tener un retiro dorado, fichando por el New York City, donde se une a David Villa y Frank Lampard. Allí permaneció 3 temporadas, hasta que en noviembre de 2017 decidió colgar las botas. Tras esa larga y majestuosa carrera, se le hizo un partido en San Siro, donde jugaron todos sus amigos y fue apodado como la Noche del Maestro. Allí recibió un gran homenaje, pero todo era poco, ya que la gente que lo pudo disfrutar asegura que lo que hacía con el balón era de otro planeta.